A la edad de 3 años, la pequeña Mariam quedó huérfano de padre y madre, y fue ya marcada por el sufrimiento. Por otra parte, había tenido un hermanito nacido un año después de ella. Se llamaba Pablo. Vivieron juntos aquellos 2 primeros años, pero cuando murieron sus padres, con unos días de diferencia, los hermanitos fueron separados. En aquella época en Medio Oriente, donde las familias siguen siendo numerosas, se acostumbraba que cuando un niño perdía a sus padres, un tío, una tía, un primo, un pariente próximo los acogía de inmediato. De esta manera no son necesarios los orfanatos. El padre de Mariam murió primero. Al sentir que pronto llegaba a su fin, tomó a Mariam en sus brazos y oró a San José. Padre José, yo, el padre de esta niña, voy a marcharme, pero te la confío, sé tú su padre, sé tú su padre. Luego se dirigió a la Santísima Virgen y le dijo, te confío a mi hija, sé tú su madre, guárdala siempre. Y después de pronunciar estas palabras, murió apaciblemente. Es asombroso ver la importancia de San José en la vida de Mariam. San José, como hombre responsable, seguramente escuchó con atención la oración de ese padre tan confiado. Recordó su súplica y se encargó de su pequeña Mariam. A lo largo de su vida, la visitó varias veces para transmitirle enseñanzas y para protegerla. Qué hermoso es ver cómo obran los santos, cómo recuerdan y cuidan a los seres queridos que les hemos confiado. Y lo siguen recordando, años después, aquella oración, aunque nosotros lo hayamos olvidado. A la edad de 3 años, la pequeña Mariam fue encomendada a uno de sus tíos, que vivía también en Ibillín. Él era una persona mucho más acomodada que los padres de Mariam. No es que fuera riquísimo, pero vivía muy holgadamente. El pequeño Pablo fue confiado a otra familia en otro pueblo, y a partir de esta desgarradora separación, los 2 niños no volvieron a verse jamás. Un día sucedió algo que expresa claramente la elevación del alma de Mariam hacia el Señor desde su más tierna infancia. A Mariam le encantaba la naturaleza y a menudo se iba a jugar al campo. Tenía el alma de un pequeño San Francisco, siempre pronta para maravillarse, contemplando la creación. Observaba los árboles, los animales, el cielo, la tierra. De hecho, cuando en el futuro hable de las cosas de Dios, su lenguaje estará colmado de parábolas inspiradas en la naturaleza, igual que Jesús. Entre otras cosas, había observado que los pájaros no se lavaban nunca. Su pequeño corazón de niña se llenó de compasión por aquellos animalitos que nadie lavaba y decidió ayudarlos. Tomó un pájaro y se puso a lavarlo, a frotarlo, a sumergirlo en agua, a enjabonarlo y a enjuagarlo. En fin, como podemos imaginar, el pobre animal murió después de semejante tratamiento, y nuestra Mariam se encontró con ese pequeño ser muerto en sus manos. Aquello fue espantoso para ella. La idea de que ella misma había provocado la muerte del animalito la conmovió profundamente. En aquel momento, cuando estaba sumida en esa gran pena infantil, una voz resonó en su corazón, una voz muy suave y a la vez muy intensa, una voz que recordará toda su vida. Le dijo, ¿lo ves? Todo pasa. Si quieres darme tu corazón, yo permaneceré siempre. Por primera vez vemos a Mariam escuchando al mismo Dios, a Jesús que le había hablado directamente al corazón. Si el dolor por la muerte del pajarito fue fuerte para ella, estas palabras divinas fueron aún más fuertes y quedaron grabadas en su corazón. Sabemos que cuando Dios dice algo, así es. Gracias a estas palabras percibidas en lo profundo de su corazón,
Mariam entendió con toda claridad la diferencia entre lo que pasa y lo que permanece. «¿Ves? Todo pasa», le había dicho el Señor. En aquel momento fue como si Mariam se despegara de todo. Sin embargo, era todavía muy pequeña. Nunca pudo contar la historia de su vida con precisión, pero parece ser que tendría unos 5 años. Es una edad en la que el Señor hace cosas verdaderamente grandes en el alma de los niños. Mariam recibió este don de distinguir las cosas pasajeras a las que no hay que aferrarse bajo riesgo de perderlo todo. En aquel momento entregó realmente su corazón a Jesús sin saber muy bien a qué se comprometía, pero entre las cosas que pasan y las que no, supo elegir. Su corazón quedó muy marcado por esa experiencia. Ese día eligió las cosas eternas, aquellas que no pueden sernos quitadas. Esto explica tal vez por qué desde muy pequeña, cuando apenas tenía 6 años, empezó a ayunar los sábados en honor a la Santísima Virgen. En secreto empezó a hacer penitencia, a mortificar su cuerpo, sin que lo supieran sus tíos. Deliberadamente comía lo que menos le gustaba y evitaba los platos que más le apetecían. ¿Por qué este sentido del ayuno en la vida de esta niña? ¿Por qué deseaba lanzarse a la conquista de los asuntos del cielo y expresar su desapego de las cosas que pasan? Esta actitud del corazón fue ganando en intensidad a lo largo de su vida.